Hola, bienvenido a YouScience y en este video continuamos utilizando todos los conceptos aprendidos del video anterior que tenía por nombre Ecuación de diseño de un reactor discontinuo. Esto con la intención de resolver el ejercicio a manera de ejemplo, el cual nos dice la reacción en fase líquida y se nos presenta aquí su ecuación química respectiva. Es de segundo orden, de primer orden con respecto a cada reactivo. Se realiza en un reactor discontinuo. Las concentraciones iniciales de los reactivos A y B son 0.5 mol entre litro y 0.9 mol entre litro respectivamente. Y se nos pide, calcule el tiempo necesario para alcanzar una conversión del 75% del reactivo limitante. Y además, la constante cinética tiene un valor de 0.018 litros entre mol por segundo. Vamos a comenzar el ejercicio escribiendo la expresión de la velocidad de reacción, la cual se nos indicó que es de primer orden con respecto a cada reactivo. Por lo tanto, esta nos va a quedar como la constante cinética multiplicada por la concentración del reactivo A por la concentración del reactivo B. Cada una de estas expresiones de las concentraciones de cada reactivo está elevada al exponente 1, porque se nos dijo que es de primer orden. Sin embargo, ese 1 se sobreentiende que existe allí, por lo tanto no lo vamos a escribir. Pero ahora tenemos un problema, porque recuerden que tanto la expresión de la velocidad de reacción como la tabla estequiométrica se deben de construir en función del reactivo limitante. Entonces, ¿quién es nuestro reactivo limitante? Y aquí va a ser un poco difícil de encontrarlo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque por cada 2 mol que se consumen del reactivo A, se consumen 3 mol del reactivo B. Y además, las concentraciones iniciales no son estequiométricas. Por un lado tenemos 0.5 mol entre litro para el reactivo A y 0.9 mol entre litro para el reactivo B. Hay muchas formas de encontrar el reactivo limitante. Sin embargo, aquí vamos a utilizar una que yo considero que es más adecuada y más rápida para encontrar al reactivo limitante. Entonces vamos a poner aquí, encontrando el reactivo limitante. Esta consiste en encontrar el valor mínimo de dividir el número de moles de cada reactivo entre su coeficiente estequiométrico. Bien, entonces vamos a bajar esto aquí para que hagamos más ordenado este cálculo. Entonces voy a tomar al reactivo A y aunque aquí se me está dando la concentración, solo voy a tomar el valor numérico, es decir, 0.5. Y este lo voy a dividir entre su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2. Y voy a realizar lo mismo para el reactivo B. Voy a tomar el valor numérico 0.9 y lo voy a dividir entre su coeficiente estequiométrico, es decir, 3. Y al dividir 0.5 entre 2, eso nos va a dar 0.25. Y al dividir 0.9
entre 3, eso nos va a dar 0.3. Y como se nos está indicando, voy a tomar el valor mínimo. En este caso, ¿quién es el valor mínimo? 0.25. Es decir, mi reactivo limitante resulta ser el reactivo A. Entonces, el reactivo limitante es el reactivo A. Y eso va a ser muy importante para que podamos continuar el ejercicio. Ahora vamos a construir la tabla estequiométrica y recordemos que esta se iniciaba copiando la ecuación química, esta que tenemos aquí. Entonces esto nos va a quedar como 2A más 3B, que nos da unos productos. En este ejercicio no se nos hace énfasis en los productos que se forman, porque solo necesitamos conocer el tiempo necesario para alcanzar la conversión del reactivo limitante hasta el 75%, que en este caso resultó ser el reactivo A. Y en la expresión de la velocidad de reacción solo figuran los reactivos. Es por eso que en este caso no es necesario conocer qué productos se están formando, porque nos vamos a enfocar en el lado de los reactivos. Y ahora continuamos construyendo la tabla estequiométrica con la primera fila, a la que le habíamos llamado inicio, a la segunda fila, que le habíamos dicho reacciona, a la tercera fila lo que se produce, y la última fila la habíamos nombrado como final. Recuerden que la tabla estequiométrica se construye en función del reactivo limitante, el cual dijimos que es el reactivo A. Por lo tanto, debajo de él voy a escribir nada más el número de moles iniciales del reactivo limitante, es decir, del reactivo A. Aunque se nos están dando las concentraciones, recuerden que al tratarse de una reacción en fase líquida, yo puedo hacer un cambio de variable que me permite escribir aquí el número de moles y ya después simplemente cambiarlo a la concentración. Yo aquí voy a trabajar con el número de moles al momento de construir la tabla estequiométrica y siempre recomiendo hacerlo de esta manera. Pero recuerden que ustedes lo pueden hacer si quieren con las concentraciones porque es en fase líquida. Ahora necesito escribir el número de moles iniciales del reactivo B, pero ¿en función de quién? En función del reactivo limitante. Entonces, para ello, vamos a escribir aquí abajo algo que nos ayude a poder expresar esto en función del reactivo limitante. Nosotros sabemos, vamos a escribirlo aquí en una relación, de el número de moles iniciales del reactivo B entre el número de moles iniciales del reactivo limitante. Tenemos que este valor es de 0.9 y para este valor es de 0.5. Entonces, este número de moles iniciales del reactivo limitante pasaría del otro lado. ¿Cómo? Multiplicando. Y la división de 0.9 entre 0.5 nos da un valor de 1.8 del número de moles iniciales del reactivo limitante, porque este valor pasó del otro lado multiplicando. Entonces aquí abajo vamos a escribir el número de moles iniciales del reactivo B en función del reactivo limitante, es decir, 1.8
por el número de moles iniciales del reactivo limitante. Y esto lo vamos a colocar por aquí, que es información que nos puede servir al momento de que estén copiando. Y recordemos que lo que reacciona se escribe en función también del reactivo limitante, mediante la expresión de menos el número de moles iniciales del reactivo limitante multiplicado por la conversión del reactivo limitante. Y para encontrar el factor que le corresponde al otro reactivo, esto lo encontrábamos multiplicando este término por el coeficiente estequiométrico del reactivo donde lo queremos encontrar. El resultado que nos dé lo vamos a dividir entre el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante. Es decir, voy a multiplicar menos 1 por 3 y eso lo voy a dividir entre 2, dándome un valor de menos 1.5 del número de moles iniciales del reactivo limitante multiplicado por la conversión del reactivo limitante. En este caso, la fila que dice produce no nos vamos a enfocar en ella porque no necesitamos conocer los productos que se están formando. Nos estamos enfocando únicamente en los reactivos. Y entonces procedemos a sumar estos términos algebraicos, quedándonos como el número de moles iniciales del reactivo limitante menos el número de moles iniciales del reactivo limitante por la conversión del reactivo limitante para el reactivo A, y para el reactivo B nos queda como 1.8 veces el número de moles iniciales del reactivo limitante menos 1.5 veces el producto del número de moles iniciales del reactivo limitante por la conversión del reactivo limitante. Y en este caso simplemente voy a proceder a factorizar en ambos casos el número de moles iniciales, quedándonos así el número de moles iniciales del reactivo limitante por 1 menos la conversión del reactivo limitante, y en el otro caso el número de moles iniciales del reactivo limitante por 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante. Y estas expresiones que obtuvimos son las que vamos a sustituir aquí en las concentraciones del reactivo A y del reactivo B en la expresión de la velocidad de reacción. Entonces, vamos a escribir que la velocidad, la expresión de la velocidad de reacción queda como la constante cinética, y en vez de escribir la concentración del reactivo A, recuerden que la reacción se está llevando en fase líquida, entonces voy a escribir por la concentración inicial del reactivo limitante por 1 menos la conversión del reactivo limitante. Recuerden que aquí solo estoy haciendo un cambio de variable de pasar el número de moles a la concentración. Y esto se puede hacer porque el volumen permanece constante debido a que la reacción se lleva en fase líquida. Y ahora, en vez de escribir la concentración del reactivo B, voy a escribir la concentración inicial del reactivo limitante por 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante. Y vamos a tratar de simplificar lo mejor que se pueda esta expresión, y lo único que podemos hacer es multiplicar la concentración inicial del reactivo limitante por esta concentración inicial del reactivo limitante. Y simplemente nos va a quedar como menos, nos va a quedar que la expresión de la velocidad de reacción es igual a la constante cinética por la concentración inicial del reactivo limitante al cuadrado
por 1 menos la conversión del reactivo limitante por 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante. Y esta es la expresión de velocidad que necesitábamos. Bien, vamos a necesitar más espacio aquí al momento de trabajar. Entonces voy a proceder a borrar algunas cosas que considero que ya en su momento pues lo copiaron para tener esta información. Bien. Voy a proceder también a borrar la tabla estequiométrica porque ya solo nos va a importar quedarnos con la expresión de la velocidad de reacción. Y ahora vamos a escribir la ecuación de diseño del reactor discontinuo. Esta nos decía que la expresión de la velocidad de reacción en términos del reactivo limitante multiplicado por el volumen es igual al número de moles iniciales del reactivo limitante multiplicado por la razón de cambio de la conversión del reactivo limitante con respecto al tiempo. Y como hemos visto en otros videos, vamos a tener que resolver esta pequeña ecuación diferencial de primer orden, dejando todo lo relacionado con el tiempo en el lado izquierdo y todo lo relacionado con la conversión del lado derecho. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. La diferencial del tiempo es igual al número de moles iniciales del reactivo limitante por la diferencial de la conversión del reactivo limitante entre estos dos términos que tuvieron que haber pasado del otro lado dividiendo. Y ahora vamos a integrar ambos lados de la ecuación. Para el lado del tiempo lo vamos a hacer desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Y para todo lo que está relacionado con la conversión, lo vamos a hacer desde una conversión inicial que le vamos a asignar de acuerdo a la instrucción del problema, que es 0, hasta una conversión del reactivo limitante determinada. Aquí no lo vamos a sustituir porque siempre recomiendo que la ecuación que vamos a obtener esté expresada en función de la conversión para que la podamos sustituir al valor que necesitemos. Bien. Entonces el lado izquierdo simplemente nos va a quedar que este resultado es el tiempo. Pero para el lado derecho nosotros podemos agrupar, vamos a escribirlo con otro color, podemos agrupar el número de moles iniciales del reactivo limitante y el volumen para que nos dé la concentración inicial del reactivo limitante. Y a su vez, esta concentración inicial del reactivo limitante la podemos retirar de la integral. Entonces obtenemos la concentración inicial del reactivo limitante multiplicado por la integral, donde vamos a tener que sustituir la expresión de la velocidad de reacción en términos del reactivo limitante y de la conversión, que es la que obtuvimos aquí. Entonces esto nos va a quedar simplemente en el numerador como la diferencial del reactivo limitante entre la constante cinética por la concentración inicial del reactivo limitante al cuadrado por 1 menos la conversión del reactivo limitante por 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante. Y no olvidemos copiar los límites de integración de la integral que queremos resolver, la cual va desde una conversión de 0
hasta una conversión determinada del reactivo limitante. A su vez, podemos retirar estos dos términos de la integral, quedándonos que el tiempo de reacción dentro del reactor intermitente y reactor discontinuo va a ser igual a la concentración inicial del reactivo limitante entre la constante cinética por la concentración inicial del reactivo limitante al cuadrado, no lo olvidemos. Y simplemente ahora la integral nos queda como la diferencial de la conversión del reactivo limitante entre 1 menos la conversión del reactivo limitante por 1.8 menos 1.5 veces de la conversión del reactivo limitante con los límites de integración respectivos. Si nos damos cuenta, fuera de la integral podemos eliminar un término de la concentración inicial del reactivo limitante y simplemente nos va a quedar ahora uno entre la constante cinética por la concentración inicial del reactivo limitante. Ahora, la integral que obtuvimos no es una integral difícil, pero tampoco tan sencilla de obtener, porque para resolverla hay que utilizar el método de fracciones parciales con factores simples. En este video lo voy a resolver a detalle, pero más adelante vamos a recurrir a una fórmula que ya después se las voy a presentar en otro video ya más desglosado, pero en esta ocasión lo vamos a resolver rigurosamente. Bien, entonces voy a hacer un cambio de color y todo lo que esté de color verde va a ser resolver la integral. Bien, todo lo que sea de color verde es con respecto a la integral. Bien, entonces esto nos va, vamos a ponerlo aquí, resolviendo la integral. Y la voy a volver a copiar porque hice un cambio en el color del pincel. Dijimos que esta integral la íbamos a resolver por fracciones parciales y por factores simples, porque los factores que están en el denominador pues son factores simples. Bien, entonces esto nos va a quedar como dos integrales. La primera nos va a quedar como vamos a asignar la letra A, que es un término que no conocemos, que vamos a tener que encontrar, y le vamos a asignar este factor simple como denominador. 1 menos la conversión del reactivo limitante. No olvidemos copiar la diferencial de la conversión del reactivo limitante y los límites de integración respectivos. Y la otra integral con los límites de integración respectivos nos va a quedar como b, y copiamos este denominador que le vamos a asignar a la segunda integral, es decir, 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante, y no olvidemos la diferencial de la conversión. Recuerden, estos valores de A y de B son los términos independientes que necesitamos encontrar para resolver esta integral. No son los reactivos A y B, simplemente es los valores que se le deben de encontrar al numerador para satisfacer la equivalencia de las fracciones parciales para esta fracción. ¿Muy bien? Entonces, ahora nos vamos a enfocar en resolver la fracción parcial. ¿Muy bien? Voy a copiar la fracción principal, que es esta que tenemos aquí. Es decir, vamos a poner aquí
vamos a ponerlo por acá, resolviendo las fracciones parciales. La fracción original es 1 entre 1 menos la conversión del reactivo limitante por 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante. Es igual y solo voy a copiar ahora las fracciones parciales, es decir, estas dos. A entre 1 menos la conversión del reactivo limitante más B entre 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante. Y ahora voy a multiplicar toda esta ecuación matemática por los factores que tiene como denominador la expresión del lado izquierdo. Y al multiplicar toda esta ecuación por estos términos, el lado izquierdo se reduce simplemente a la unidad. Y en esta fracción, A entre 1 menos la conversión del reactivo limitante, al multiplicarse por estos factores, me va a quedar simplemente A multiplicado por 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante. Más, al multiplicar esta fracción por estos términos, me va a quedar simplemente B por 1 menos la conversión del reactivo limitante. Y ahora esta ecuación que obtuvimos la vamos a resolver por puntos críticos. Recuerden que en puntos críticos el objetivo es hacer que uno de los términos sea cero. Es decir, en el primer objetivo, ya sea que este término sea cero para encontrar el valor de B, y en el segundo objetivo, ya sea que este término se haga cero para encontrar el valor de A. Bien, vamos a comenzar haciendo cero a este término porque es más sencillo saber qué valor debe de tener esta variable. Es decir, ahora, como quiero resolver esta ecuación, ya no me voy a dirigir a este término como la conversión del reactivo limitante, sino simplemente como X, para encontrar qué valores satisfacen que hagan cero a este término. Bien, entonces esto nos va a quedar si X subíndice A vale 1, entonces esto va a suceder. Vamos a sustituir 1 es igual a A por 1.8 menos 1.5 por 1 más B por 1 menos 1. Y aquí se logra el objetivo. 1 menos 1 nos va a dar 0 y 0 por B nos da 0. Y entonces ahora simplemente nos enfocamos en resolver para encontrar el valor de A. Y esto nos va a quedar 1 es igual a A. 1.5 por 1 es 1.5. Y 1.8 menos 1.5 nos va a dar 0.3. Y este 0.3 va a pasar ahora dividiendo. Por lo tanto, el valor de A lo vamos a encontrar al dividir la unidad entre 0.3. Bien. Y esto nos va a dar un valor de 3.3333. En este caso voy a tomar únicamente dos decimales, es decir,
3.33. Entonces ya encontramos el valor de A. Nos falta encontrar el valor de B, pero en este caso resulta ser un poco más complejo. ¿Por qué? ¿Qué número tendría que utilizar que al multiplicarse por 1.5 me dé 1.8 para que esto me dé 0? ¿Bien? Suena un poco complejo, pero si yo aquí quiero que esto se haga 0, entonces vamos a ponerlo aquí por cuestiones de espacio. Entonces tengo menos 1.5. Yo necesito un número que cuando se multiplique por 1.5 me dé 1.8. Pues vamos a hacerlo sencillo. Pues voy a escribir aquí 1.5 para que se cancelen, y aquí en el numerador coloco el objetivo, obtener 1.8. Es decir, 1.8. Y esta relación que tengo dentro del corchete, la voy a 1.8 entre 1.5 me da 1.2. Bien, entonces vamos a colocar aquí, si x subíndice a tiene un valor de 1.2, que es la relación que obtuvimos aquí, voy a borrarlo y ahora me voy a enfocar en resolver la ecuación mediante el punto crítico. Esto me va a quedar de la siguiente manera. Copio la unidad que corresponde al lado izquierdo, es igual a A por 1.8 menos 1.5 por 1.2, que habíamos dicho que es lo que tenemos aquí, más B por 1 menos 1.2. Y cuando ustedes efectúen esto en la calculadora, háganlo de manera directa. Cuando pongan 1.8 menos 1.5 por 1.2, van a comprobar que esto nos da 0. Y entonces me dejo de preocupar por este término y ahora solo me enfoco en el segundo, que es el que me va a dar el valor de B. Y esto me va a quedar que 1 es igual a B por 1 menos 1.2, me va a quedar menos 0.2. Y entonces este menos 0.2 va a pasar, por decirlo así, del otro lado dividiendo. Y el valor de B va a ser igual a 1 entre menos 0.2. Y así el valor de B va a ser igual a menos 5. ¿Bien? Y entonces ya tengo los valores que le corresponden a A y a B. Y ahora simplemente los voy a sustituir en las integrales que me interesaban resolver. Bien, para no copiarlos, simplemente voy a borrar la A y la B y voy a copiar sus valores. 3.33 y menos 5. Bien. Por cuestiones de espacio, vamos a borrar algunas cosas. En este caso, voy a borrar todo esto que estaba aquí de la ecuación de diseño del reactor discontinuo, todo el proceso, y simplemente nos vamos a quedar con la última expresión, esta que obtuvimos aquí. Bien, vamos a ponerlo por aquí. Y voy a borrar todo esto que nos sirvió para encontrar los valores de los términos independientes de las fracciones parciales. Ahora voy a enfocarme en resolver solo las integrales que representaban las fracciones parciales. Nos damos cuenta que los términos independientes pues los podemos retirar de las integrales. Y esto nos va a quedar como 3.33 por la integral con sus límites respectivos de la diferencial de la conversión del reactivo limitante entre 1 menos la conversión del reactivo limitante.
retiro este menos 5 y la segunda integral me va a quedar simplemente con sus límites de integración respectivos como la diferencial de la conversión del reactivo limitante entre 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante. Bien. Y ahora estas integrales, entre comillas, vamos a decirlo así, entre comillas, son más sencillas de resolver. Si tenemos práctica, podemos obtenerlos de manera directa. Sin embargo, estrictamente hablando, necesitamos hacer un cambio de variable. Bien. Los cambios de variable se las voy a asignar de la siguiente manera. Normalmente utilizo la letra U como siempre mi cambio de variable, pero voy a tener que recurrir a otra letra porque tenemos una segunda integral. Para la primera, mi cambio de variable va a ser U es igual a 1 menos la conversión del reactivo limitante. Ahora voy a derivar ese cambio de variable con respecto a la conversión del reactivo limitante. La derivada de 1, es decir, la derivada de una constante, es 0, entonces no lo vamos a escribir. No olvidemos ese signo negativo que está allá. Y la derivada de esta variable en términos de la conversión del reactivo limitante, pues va a ser la unidad, ¿verdad? Y ahora voy a despejar para la diferencial de la conversión del reactivo limitante. Esto me va a quedar que cuando pase multiplicando y luego multiplique todo por un signo negativo, esto ya ustedes lo hacen con más detalle y lo comprueban, me va a quedar que la diferencial de la conversión del reactivo limitante es igual al negativo de la diferencial del cambio de variable U. Y de aquí simplemente nos vamos a quedar con mi cambio de variable y lo que representa la diferencial de la conversión del reactivo limitante. Para la segunda integral voy a utilizar la letra P porque para no confundirnos con este 5, donde se va a asignar al denominador, es decir, 1.8 menos 1.5 por la conversión del reactivo limitante. Y nuevamente voy a derivar este cambio de variable con respecto a ¿quién? Con respecto a la conversión del reactivo limitante. Y esto me va a quedar como la derivada de 1.8, es decir, de un número, de una constante, es 0, y entonces ya no lo escribimos. Copio el signo negativo, no lo vayamos a olvidar. Y este 1.5 lo voy a conservar porque cuando yo derive esta variable en términos de la conversión del reactivo limitante me va a quedar la unidad. Entonces, menos 1.5 por la unidad me va a dar menos 1.5. Entonces nos quedamos simplemente con el menos 1.5. Y ahora nuevamente vamos a despejar para la diferencial de la conversión. Esto nos va a ir quedando como que la diferencial de la conversión del reactivo limitante va a ser igual al negativo de la diferencial del cambio de variable P. Y este 1.5, ¿cómo pasó aquí? Dividiendo. Y lo podemos dejar así o también tienen la opción de dividir 1 entre 1.5. Por cuestiones, como van a ver más adelante en que vayamos escribiendo esto, me conviene, en este caso, dejarlo de esta manera expresado. ¿Bien? ¿Y qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a sustituir los cambios de variable. Voy a borrar esta parte que está aquí arriba porque pues ya estamos avanzando bastante. Y voy a mover esto aquí arriba. Permítanme. Y procedemos a realizar los cambios de variable. Copio este 3.3 que habíamos sacado de la primera integral. Y en vez de escribir 1 menos la conversión del reactivo limitante, voy a escribir el cambio de variable que le asignamos, es decir, U. Y en vez de escribir la diferencial de la conversión del reactivo limitante, voy a escribir el negativo
de la diferencial de ese cambio de variable. Entonces esto me va a quedar como de la siguiente manera. Para la segunda integral, en vez de escribir 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante, le asigno el cambio de variable que habíamos dicho que era p. Y en vez de escribir la diferencial de la conversión del reactivo limitante, voy a escribir este término, el negativo de la diferencial del cambio de variable p, y este 1.5 lo voy a colocar en el denominador. Pero a su vez, en esta integral, nos damos cuenta que ese 1.5 lo podemos retirar de la integral. Entonces vamos a realizarlo. Junto con este negativo, bueno, vamos a escribirlo en otro apartado para que veamos el proceso detalladamente. Entonces, este negativo lo vamos a retirar de la integral también y nos va a quedar menos 3.33 multiplicado por la integral con sus límites de integración respectivos de la diferencial del cambio de variable u entre u, y negativo por negativo nos va a dar positivo. Cuando yo retire este 1.5 de la integral, ¿qué le va a estar haciendo al 5? Lo va a estar dividiendo. Entonces, cuando yo divida 5 entre 1.5, me va a dar 3.3333. Voy a tomar dos decimales nada más. 3.33. Y simplemente, ahora la integral nos va a quedar con sus límites de integración respectivos como la diferencial del cambio de variable p entre p. Y estas dos integrales ahora sí son directas, porque resultan ser su resultado o su solución el logaritmo natural de ese cambio de variable, de lo que está en el denominador. Por lo tanto, esto nos va a quedar como menos 3.33 del logaritmo natural de u, y esto todavía falta que lo evaluemos desde los límites de integración que eran de 0 a la conversión del reactivo limitante, más 3.33 por el logaritmo natural del cambio de variable p con los límites de integración respectivos. Bien, aquí podemos observar algo muy interesante, que ese 3.33 se conserva para ambos términos, es decir, tienen un término común. Entonces voy a proceder a factorizarlo como 3.33. Abro un corchete principal y voy a copiar primero este porque tenía un signo positivo por cuestiones estéticas, nada más. El logaritmo natural, y en vez de escribir p, regreso el cambio de variable. Habíamos dicho que p era 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante. Entonces esto nos va a quedar como 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante. Y ahora voy a copiar este término que cuando factorizamos el 3.33 se le asigna el signo negativo menos el logaritmo natural, y en vez de escribir u voy a regresar su cambio de variable, el cual era 1 menos la conversión del reactivo limitante. Y todo esto se debe de evaluar desde 0 hasta una conversión determinada del reactivo limitante. Y voy a proceder a borrar algunas cosas que ya no son esenciales, como todo esto que tenemos aquí, por cuestiones de espacio, ¿vale? ¿Y ahora qué procede? Pues evaluamos. Vamos a evaluar. Sí, yo creo que sí da espacio suficiente. Entonces esto nos va a quedar como 3.33
por el logaritmo natural de 1.8 menos 1.5 y voy a evaluar primero en el límite superior, es decir, en la conversión del reactivo limitante. Entonces se mantiene la conversión del reactivo limitante menos el logaritmo natural de 1 menos la conversión del reactivo limitante. Ahora bien, esto solo corresponde a la evaluación en el límite superior. Entonces voy a colocar otro paréntesis que solo esté englobando que evaluamos en el límite superior. Bien, recuerden que ahora voy a restarle la evaluación en el límite inferior. Abro otro paréntesis y nos va a quedar el logaritmo natural de 1.8 menos 1.5, que se va a multiplicar ahora por 0, menos el logaritmo natural de 1 menos 0, cierro el paréntesis y luego el corchete principal. Aquí va a suceder algo muy interesante. Vamos a enfocarnos en este término. 1 menos 0 nos va a dar 1 y el logaritmo natural de la unidad es 0. Entonces este término automáticamente se hace 0. Y aquí al multiplicar menos 1.5 por 0, pues eso también se hace 0. Y vamos a ver con qué nos vamos a quedar de esta expresión nada más. 3.33. Voy a copiar el corchete principal, ya te voy viendo qué es con lo que nos quedamos. Y de todo este término que tenemos aquí, recordemos que por propiedades del logaritmo, la resta de dos logaritmos es una división. Entonces esto nos va a quedar como el logaritmo natural. Y copiamos este término en el numerador de 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante y este término en el denominador. Y ya de estos términos que nos quedaron al evaluar en el límite inferior, simplemente nos quedó el negativo del logaritmo natural de 1.8. Ustedes podrían dejar esta expresión inclusive hasta este punto y técnicamente está correcto. Sin embargo, lo voy a simplificar aún más. En mi caso me gusta simplificar la mayor medida de lo posible. Y como es otra resta de logaritmos, esto va dividiendo, es decir, en el denominador. Por lo tanto, podemos reducir esta expresión como 3.33 y ya no tendría caso que colocara el corchete principal. Simplemente coloco el logaritmo natural de el cociente de 1.8 menos 1.5 veces la conversión del reactivo limitante entre, copio este término independiente que es 1.8 que va a estar multiplicando a este término que ya existía en el denominador, es decir, 1 menos la conversión del reactivo limitante. Y entonces, esta es la solución. Vamos a esperar a que se quite eso. Esta es la solución de esta integral que se tuvo que resolver por fracciones parciales con factores simples. Entonces vamos a proceder a sustituir. Entonces, ahora sí, para poder encontrar el tiempo necesario que la reacción se debe efectuar dentro del reactor discontinuo, va a ser 1 entre la constante cinética por la concentración inicial del reactivo limitante y en vez de escribir
la integral, voy a escribir su solución. Bien. Lo voy a conservar en color verde para hacer énfasis que esto es la solución de la integral. Muy bien. A ver. Y ahora, pues vamos a evaluar en la conversión que se nos estaba pidiendo alcanzar del 75%. Voy a borrar ahora sí todo lo relacionado con la solución de la integral para que tengamos espacio y continuar con el ejercicio. Vamos a proceder a sustituir correctamente. El tiempo de reacción va a ser igual. El valor de la constante cinética es de 0.018 litros entre mol por segundo. Y la concentración inicial del reactivo limitante, que en este caso era el reactivo A, es de 0.5 mol entre litro. Si nos damos cuenta, aquí se van a ir eliminando las unidades de litros entre litros y mol entre mol. A su vez, por cuestiones de simplificar las operaciones, este 3.3 al final se va a multiplicar por el resultado de este logaritmo natural. Entonces lo voy a colocar ya aquí en esta parte, que se va a multiplicar por la unidad y nos va a dar 3.33. Así, en este término solo me enfoco a resolver esta división y en el otro término en resolver lo que está dentro del logaritmo natural. Que es 1.8 menos 1.5 y el valor de la conversión que queremos alcanzar es del 75%. Pero nosotros lo vamos a trabajar en expresión decimal. Recuerden que aquí la conversión del reactivo limitante, siempre que la trabajemos, aunque se nos dé en forma porcentual, la vamos a trabajar en forma decimal. Por lo tanto, esto equivale a 0.75. Y abajo nos va a quedar en el denominador como 1.8 veces 1 menos 0.75. Vamos a enfocarnos en resolver la división de este término, que es 3.33 entre 0.018 por 0.5. Eso nos va a dar un valor de 370. Y copiamos las unidades que nos sobraron, es decir, segundos. Aquí podemos hacerlo directo, sin embargo, lo voy a hacer en esta ocasión de manera detallada, es decir, el logaritmo natural, y voy a resolver esto que está aquí, es decir, 1.8 menos 1.5 por 0.75. Y en el denominador 1.8 por 1 menos 0.75. Recuerden que en una calculadora científica nosotros podemos escribir de manera sencilla esta expresión. Esto nos va a dar un valor de 3 medios, es decir, de 1.5.
Simplemente vamos reduciendo. 370 segundos. Y el logaritmo natural de 1.5 nos da varios decimales. Aquí voy a tomar 4, ya para ser más precisos en el resultado final, nada más. 0.4054. Recuerden que esta es una S de segundos, no la vayamos a confundir. Y entonces el tiempo de reacción dentro del reactor discontinuo para alcanzar una conversión del 75% para esta reacción que se nos dio, me da un valor de 149.998 segundos. Lo podemos redondear a 150 segundos. Y entonces esta es nuestra respuesta final. Y así es como hemos llegado al final de este video. Si ha sido de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta y compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en otro de nuestros siguientes videos de la ingeniería de reactores químicos.